Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano TV, un programa que realizamos desde Latinoamérica para todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de Chile, sobre un Chile que esta semana, el próximo domingo, va a elecciones presidenciales con encuestas muy diversas que hablan de dos candidatos, sobre todo que podrían pasar a segunda vuelta si es que ninguno de los dos obtiene los votos suficientes para la primera. José Antonio Kast por la derecha más dura, aunque todas las derechas son duras, y por el otro lado, Janet Jara, que se presenta como la candidata progresista. Para hablar de esto, vamos a entrevistar nuevamente a un querido compañero, Marcelo Oces, de Radio Plaza de la Dignidad, esa radio que tanto dio que hablar en su momento cuando la revuelta chilena. Y vamos a encarar un poco que nos ilumine, si es posible, sobre qué está ocurriendo realmente con esta elección y otros temas más que nos interesan tratar con él. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Hola Carlos, gracias por la invitación y un saludo para ti, para todo el equipo de Resumen Latinoamericano, para la gente que nos escucha, que nos ve. Eh, sí, Chile, a pesar de que en los últimos años ha estado alejado del foco de atención continental o mundial como ha tenido en otros momentos, Chile sigue teniendo o se sigue desarrollando aquí un proceso regresivo muy profundo que, que incluso desde los sectores más radicalizados, desde el movimiento popular más confrontacional, el análisis es que este no solo es profundo, sino que este retroceso eh, ha ha calado en un sector popular que ha asumido una serie de contenidos, de interpretaciones de nuestra realidad que pensábamos estaban prácticamente extinguidos. Y ha sido una sorpresa para nosotros también, y eso es importante reconocerlo en el análisis, que no solo por nuestras incapacidades, sino que también producto probablemente de una campaña neoliberal sostenida. A veces a nosotros mismos se nos ha olvidado que tenemos un bombardeo ideológico, político, constante desde hace casi 50 años, desde que se empiezan a implementar estas políticas neoliberales y de pensamiento también profundamente fascistoide. Entonces, en algún momento, nuestra propia voluntad trata de ocultar que esto existe, subyace en amplias capas del pueblo chileno, y lo hemos visto en una arremetida muy fuerte. Porque lo electoral, lo que se presenta hoy día, es una expresión de esta realidad que ha venido en los últimos años. Y a tal punto, como tú lo mencionas, Carlos, la revuelta que se inició el 2019, que tuvo a millones de personas movilizadas en todo el territorio, con consignas anticapitalistas, con consignas antineoliberales, antiélite, antiabuso. Una parte considerable, como el fascismo lo ha hecho normalmente, involuciona, y esas ganas de cierta transformación, de cierto cambio, las vuelcan hacia las posturas de derecha. Es un fenómeno evidentemente muy, muy histórico, pero que nos sorprendió al punto de decir, gente que en un momento estuvo prácticamente con nosotros en las calles, hoy día es parte de un movimiento ultraconservador que maneja consignas muy básicas, muy básicas. O sea,
en la lucha contra la delincuencia, contra la inmigración. Chile es un país que no se caracterizó nunca por tener una inmigración significativa que produjera cambios sociales importantes. Nuestra inmigración, digamos, fue siempre pequeña, de pequeños núcleos, y normalmente las mayores influencias las produjeron migraciones desde Europa, Estados Unidos. Pero hoy día la inmigración latinoamericana, principalmente de Venezuela, de Colombia, de Perú, ha provocado ha pasado a ser un factor muy importante en estos análisis y en esta guerra ideológica. La derecha tiene entre sus puntos principales la lucha contra la inmigración. De alguna manera vestida, arropada con la inmigración ilegal, los que vienen a delinquir, los que traen las mafias internacionales, contra el narcotráfico, etcétera. Esa es como la visten, pero en la práctica es una postura antimigración total, además vestida de un nuevo nacionalismo que también había venido en retroceso en los últimos años. Culturalmente había venido en un retroceso, pero hoy día lo revitalizan. Estos nacionalismos eh, con distintas características. Entonces, esta elección tiene toda esta realidad profunda que, en este mapa electorero refleja a un conjunto de candidatos y de sectores políticos totalmente neoliberales. Ese es un dato de la causa muy importante. Cuando hace algunos años atrás, a comienzo de la transición en Chile, transición que lo hemos visto nunca termina, reconocido por los propios protagonistas de la transición, nunca termina. Nunca terminan los temas de derechos humanos, nunca termina de sacar los enclaves de la dictadura, o sea, es una transición eterna, pero en los comienzos, en los 90, había ciertos sectores que aún mantenían dentro de los que se incorporaron a esa institucionalidad, como el propio PC. En esa época podríamos decir que aún conservaba algunas ideas revolucionarias, o por lo menos de cambio social. Hoy día en el PC no hay comunistas, es un partido absolutamente colaboracionista del modelo. Entonces, en esa época había ciertas expectativas en el modelo político transicional que hacían pensar que cierta participación podía contribuir a la lucha por los cambios, etcétera, ya que el argumento era no habíamos podido derrotar a la dictadura y haberla liquidado frontalmente, y por el contrario, estaba intacta, completa. La dictadura se mantuvo completa, con Pinochet a la cabeza, con las Fuerzas Armadas intactas, y la estructura económica fortalecida por la nueva democracia. Entonces, la realidad de esos años se fue profundizando, y estos sectores que en un comienzo tuvieron una vaga idea de transformación, finalmente están absolutamente subsumidos en el modelo. Y el total de las candidaturas, voy a excluir al profesor Artés, que es un pequeño, o sea, él es candidato de un pequeño grupo de izquierda, pero que él no representa a esta izquierda que pretende hacer grandes transformaciones, pero la totalidad de los candidatos representan la continuidad del modelo. Y lo hemos visto con con el gobierno actual de Boric, que para una cantidad de gente representaba nuevamente una expectativa de algún tipo de transformación. El que denominamos mal menor desde el primer gobierno de Elwin,
hasta el de Boric, nos ha ofrecido algún tipo de cambio, o al menos que va a ser menos malo que si está a la derecha. Y la evaluación que tenemos es que no ha sido ni menos ni más malo que los gobiernos de derecha, como el de Piñera, salvo en el momento en que Piñera tuvo que reprimir violentamente, como fue el 2019-2020, pero estamos también con la convicción clara que si le hubiese tocado a cualquiera de los demás, Bachelet, Frey, Elwin o Boric, lo hubiesen hecho de la misma forma. Eh, Te quiero preguntar, te quiero preguntar, en ese marco está claro que sobrevuela la idea de que para enfrentar a José Antonio Cast, que fue el que enfrentó en su momento Boric y perdió Cast la elección, aparece esta figura de Janet Jara que se la cubre de, primero, es militante del Partido Comunista, aunque ella también trata de sacárselo a ese tema de encima, y se la presenta obviamente desde la izquierda chilena, o por lo menos de una parte de la izquierda, la misma que votó a Boric, como el mal menor, que hay cosas que coinciden, pero hay otras que no coinciden. ¿Vos qué pensás de Janet Jara? ¿Quién es Janet Jara si lo tuviéramos que explicar para fuera de Chile? Janet Jara es una eh, militante política que ha tenido, ella dice, fue militante ininterrumpida desde su juventud. Es relativo. Una época fue militante absolutamente de la Concertación. Y ella representa a un sector que post dictadura, ella es más joven, que es un sector post dictadura que eh, encabezó de alguna manera este cambio en el propio PC, eh, que lo alejó de esa política rebelde que se tuvo en contra de la dictadura. Y todo este sector que de alguna manera intentó, no con mucho éxito en ese momento, intentó tomar cierto control dentro de la propia organización, eh, fue haciéndose clara convicción de que la única manera de participar en política era siendo parte de este sistema político, independiente de lo controlador, de lo domesticado que estaba. Pero fueron los que impulsaron dentro del PC y de las demás organizaciones de esa izquierda, que no había otra manera que participar con todo dentro del modelo. Y con el pasar del tiempo, este sector sí fue tomando más fuerza dentro de esas organizaciones. Al principio, en los años 90, los 2000, pasaron bastante desapercibidos, muy jóvenes, muy lo que fuera. Pero en los últimos años sí han pasado a tener una relevancia y el resto de la vieja militancia, la vieja guardia, con los años también vino acomodándose, vino pensando que tampoco hay mucha alternativa. Y, y Yanes Jara, a pesar de ser una de tener sus raíces populares, absolutamente, de haber estudiado en una universidad pública, empresarial, en la Universidad de Santiago, a pesar de eso, ella rápidamente fue parte de esta burocracia. Su camino militante, literalmente, fue dentro de la institucionalidad del Estado, digamos, y su aparición pública se produjo cuando fue subsecretaria, digamos, dentro del... entonces su vida política literalmente ha estado ligada a esto. Ella no tiene una militancia destacada en algún tipo de movimiento social, popular, sindical, etcétera. Su vida política es la clásica de un dirigente político. Entonces, mm, no hay de alguna manera con ella o con ese sector al que ella representa una expectativa de
que desde ahí pueda venir algo. Por el contrario, la sensación que nosotros tenemos desde un sector de izquierda más radicalizada es que con sectores como eso es probable que nos enfrentemos a la prueba de la blancura, es decir, ellos van a tener que dar muestras absolutas de su compromiso democrático, de su capacidad de dar gobernabilidad, porque con eso siempre los emplazan, ¿no? Que ustedes tienen que ser capaces de... Por tanto, si tienen que sacar a los milicos, tienen que sacar a los pacos, si tienen que darle todas las garantías al empresariado, etcétera, tienen que hacerlo. O sea, y para eso están plenamente dispuestos. Cero, ninguna contradicción con el modelo. ¿Y le ves posibilidades en el marco de lo que pueda ocurrir, por ejemplo, si hubiera una segunda vuelta, que empieza este pánico que vemos en todos los países, hay que frenar a la derecha, hay que frenar a la derecha? ¿Le ves posibilidades de que Yadier Cara pueda ganar la elección en segunda vuelta? ¿O es más fuerte la posibilidad de que otros candidatos se sumen a Katz, que seguramente será el que pase a segunda vuelta, Evelyn Matei o Kaiser? Kaiser, para los que no lo conocen, es el Milei chileno, digamos, por lo menos lo más parecido a Milei. ¿Cómo ves en caso de que se diera una segunda vuelta? Eh, yo creo que la derecha prácticamente tiene la elección ganada. Muy difícil que alguien... eh, es más, ni siquiera una candidata o un candidato que hubiese sido menos estigmatizado como Jara, que hubiese sido de los sectores que han gobernado los últimos años, de la concertación, del Frente Amplio, de esa centro izquierda, tampoco era probable que tuviera muchas expectativas. Y, y es porque la conversión, la transformación que hemos sufrido durante los últimos años ha sido muy violenta ideológicamente, políticamente. Y en esto tampoco es que los medios de comunicación, las grandes corporaciones de la mentira, no, o sea, tenemos que analizar más profundamente cómo la capacidad del movimiento popular se va achicando y nos arrastran a posturas que el convencimiento de mucha gente hoy día es que no solo el antiguo de que si no trabajo, no como, si dependo de mi propio esfuerzo, nadie me tiene que regalar nada, de esas convicciones tan básicas, hemos pasado a cierto discurso un poquito más elaborado de, de creernos una base importante de este discurso del emprendedor, el empresario, el que por su propio esfuerzo y porque se educó, el modelo chileno de educación privatizada ha sacado generaciones ya de profesionales técnicos y universitarios muy imbuidos del espíritu, a pesar de estar súper endeudados, pero muy imbuidos de este espíritu de nuevo empresario, de la influencia de las corporaciones, de las multinacionales, y muy convencidos de que no hay mucha alternativa. Entonces, en eso hemos generado esta base, y te la repite cualquiera de los candidatos de derecha, y apelan a esos principios, al desarrollo, y te lo dicen abiertamente, como lo dicen prácticamente en todas partes. Escuchamos al nuevo presidente de Bolivia en estos días, ¿no? Decir sin asco que capitalismo, palabra que hasta hace un tiempo atrás era vedada para ellos mismos, Sí. reivindicarla como tal. Y aquí sí, tenemos una cantidad de gente que ve en el capitalismo la única opción, cosa que no había ocurrido en los últimos años. Entonces, cualquiera de estos candidatos se va a basar en lo mismo. Y la derecha es, insisto, probablemente de acuerdo a todas las encuestas o todos los análisis que se han estado haciendo,
tiene un apoyo electoral ahora muy por sobre la mitad del electorado. Entonces, cualquiera de ellos. Y las diferencias que uno puede decir entre uno y otro es, no sé, eh, que uno es más extremista en su forma de expresarse, pero las convicciones son las mismas. O sea, acá ahí se representa al bravucón, al que quiere matar a todos, al que quiere encarcelar, expulsar, etcétera, el bravucón, pero eh, Matei es lo mismo. Matei, cuando tiene que decir, y lo dice, trata de evitarlo, y casi igual. Por tanto, todo ese bloque de derecha va a contar finalmente con ese apoyo electoral, sea cual sea. No, de ahí no hay votos hacia Jara en la segunda vuelta. ¿Y qué pasa con esa izquierda en la cual vos militás, la izquierda más radicalizada? ¿Qué va a hacer y cómo se prepara para este devenir bastante tormentoso que estamos viendo, ¿verdad? Sí, mira, es- es- son los debates que nos estamos dando, yo creo, en todas partes. Tenemos, por supuesto, esta izquierda o estos sectores populares mucho más dispersos que hace un tiempo atrás. Eh, Quizás sea uno de los avances que nosotros pensamos que se sostiene, que es de trinchera, porque no es de amplia mayoría, pero sí de trinchera, son 3, 4, 5 puntos con los que nos identificamos, como por ejemplo nuestra convicción de que la lucha tiene que ser antiinstitucional, nuestra convicción de que dentro de la democracia burguesa no hay opciones para el movimiento popular, que nuestra construcción sí debe ser desde la base popular, desde la educación, desde comprendernos. Hemos aprendido un montón de cosas en este último periodo de 20 o 30 años sobre cómo tenemos que relacionarnos desde la base, cuestión que nosotros que éramos mucho más burócratas antes, no nos importaba. Y eso ha sido un cambio para nosotros personal, ideológico, muy importante. Tratar de ir comprendiendo estos nuevos fenómenos del movimiento popular. Entre otros, entender que la organización política tiene que ser lo más amplia, diversa y democrática posible. Hace unos cuantos años atrás éramos muy burócratas, muy pensando en que la imposición de las ideas del partido o de las políticas de nuestras organizaciones eran las que tenían que primar por sobre las reales necesidades del movimiento. Entonces, esas son cuestiones que pensamos que estratégicamente son fundamentales y hay una cantidad de organización muy vasta desde esta izquierda tradicional, marxista, leninista, trotskista, en muchos casos anarquista, y de múltiples otras variantes, que está permanentemente conversando, discutiendo. Somos los que nos mantenemos en la calle con la poca capacidad que tenemos en distintas causas, porque esa otra izquierda desapareció de la calle. ¿Cuáles son nuestras grandes deficiencias? Y ahí, evidentemente, es donde tenemos que ponernos de acuerdo para hacer acción común, es la influencia en nuevas organizaciones sociales y populares. Tenemos convicción de que hay una cantidad de organizaciones que existen hoy día y que son instrumentos inválidos, pasados de moda, que no nos van a permitir desplegar las fuerzas que necesitamos. Entonces, decimos siempre que esta idea de poder popular, de construcción de un movimiento rupturista desde abajo, tiene que crear nuevos instrumentos. Y ahí es donde estamos absolutamente al debe. O sea, sí hay una cantidad, pero muy insuficiente, muy faltos de política y que no son incidentes, que no son incidentes. Entonces, si hay una tarea prioritaria para nosotros, es esa.
y en esta dispersión en la que nos encontramos no es fácil. Y además influidos permanentemente por esta realidad que nos arrastra permanentemente a la confrontación electoral, a la consideración de la lucha democrática por vías institucionales, y es ahí donde nos debatimos. Estamos en un repliegue, en un retroceso indiscutible, pero siempre estamos con esas convicciones de trinchera. A lo mejor ha sido un debate, la necesidad de ampliarnos, incidir, pero si no somos capaces de tener ciertas ideas concretas, de ir construyendo un proyecto político, que es muy importante, o por lo menos ideas para este proyecto político, va a ser muy difícil que salgamos a dar confrontaciones reales, influyentes. La última, te pregunto, porque ya se nos va un poco el tiempo, ¿cómo está la relación de ustedes con el tema mapuche? También golpeado por varios lados el pueblo mapuche. De hecho, esta semana, bueno, este fin de semana pasado han tenido una marcha en Santiago, una movilización en Santiago por el caso de Julia Chuñil. Eh, Toda esta izquierda en la cual tú militas o todos estos grupos y organizaciones, supongo que siguen relacionados con la solidaridad con el pueblo mapuche. Sí, sí, es una de las causas que nosotros, un amplio espectro popular, mantiene, y que nos diferencia absolutamente del bloque colaboracionista, ¿no? Y aquí nosotros, por lo menos, somos absolutamente eh, eh, partidarios del sector mapuche autonomista. Recordemos que hay distintas políticas que conviven dentro del movimiento mapuche, y una de ellas es el autonomismo, que ha ido ganando en los últimos años mucha fuerza, probablemente es el movimiento más importante, en contra de ese movimiento, de estos sectores colaboracionistas con el Estado, los que quieren que el Estado llegue a prestarles ayuda técnica, ayuda cultural, ayuda de infraestructura, etcétera. Y este sector autonomista, que lo único, su lucha principal es sacar al Estado chileno y argentino de su territorio. Entonces tenemos de alguna manera nosotros ese apoyo, le damos permanentemente el apoyo en todas las esferas en que podamos. El movimiento mapuche es muy particular, se cuida mucho de este tipo de influencias del pueblo chileno, es decir, eh, ellos van a privilegiar siempre la relación de pueblo a pueblo, y quien no los trate de esa manera no es considerado. O sea, eh, aquí chilenos y mapuche. Y eso es un tema que nos ha costado también entenderlo, y por tanto nuestro apoyo debe ser en la medida de lo que ellos vayan necesitando en su lucha de liberación nacional, finalmente, como lo han denominado. Así que han sido, como lo hemos visto durante estos años, duramente golpeados. Todas las leyes que se han dictado durante el gobierno de Boric, a los primeros que se le han ido aplicando, a los movimientos que han estado en lucha permanente como mapuche, y en el caso chileno urbano, contra los pobladores que han tomado terrenos públicos o privados. Y, y nuestra expectativa, eh, o la expectativa de la lucha autonomista mapuche, creemos que es altísima, como siempre, es irreversible. Es un movimiento que se dotó de una política muy, muy profunda, que recuperó toda su historia, y sobre todo el último periodo de resistencia de fines del siglo XIX, y eso los hace muy fuertes. Muy bien, Marcelo.
como siempre, un gusto escucharte, coincidir con todo lo que vos decís. A mí se me ocurría ya para el final decir, gane quien gane en esta elección, la situación del pueblo mapuche, aparte de lo que le pueda pasar al pueblo chileno, no va a cambiar. O sea, todos estos candidatos coinciden con la militarización del territorio mapuche y sin duda, como ha hecho Boric durante todo este tiempo, no va, no va a cambiar, al contrario, se ha acrecentado. Así es. Y por último, Carlos, un comentario a nivel de lo que ocurre en Argentina, en Chile o en el resto del continente, este retroceso o este avance de los sectores más reaccionarios, eh, no puede significar, desde nuestro punto de vista, no puede significar que la expectativa o la política, como ya la vivimos en algún otro momento histórico, sea todos contra el fascismo, y eso significa que son los sectores amarillos, los colaboracionistas de todo este periodo, los que encabecen ese todos contra el fascismo, porque nos dicen, si usted, el típico, ustedes si no están con nosotros, le hacen el juego a la derecha. Y eso ocurre en Argentina, en Bolivia, en todas partes del continente, en Chile en particular. Y es muy importante, creo, la experiencia, porque si caemos nuevamente en ese chantaje, y como en el caso de las comunicacional de ustedes, de resumen de otros, de poner en alerta esta situación, de decir, no nos vengan a responsabilizar a nosotros de lo que está ocurriendo, del ascenso de Milei, de políticas fascistoides o abiertamente de un capitalismo extremo. Ustedes son responsables de esta situación, nosotros somos responsables también, pero no estamos en la misma trinchera, porque ponernos en esa trinchera es apoyar a estos sectores del progrerío que hablan con nosotros, pero en la tarde toman el té con ellos. Entonces ahí no hay nada que hacer. Esa es quizás una de las cuestiones que tenemos que hablar, discutir y sacar conclusiones a la luz de esta historia reciente que se nos vuelve a repetir. Tal cual. Gracias, Marcelo. Te llamaremos en otro momento para seguir hablando un poco de tu Chile Chao, querido y Carlos. Saludos un a abrazo todos. grande. Gracias por la Un abrazo. invitación. Saludos. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.